Hola a todos, soy de nuevo aquí, su amigo, la sombra felina nocturna, para empezar a contarles algunas cuantas leyendas y algunos relatos, algo pues miedosísimos como quien dice, pero antes de eso vamos a pasar con unos cuantos comerciales. Ya me preparó mi baraja y vamos a ver qué cosa les dice para todos. Aries, que es una garza, aquí está al revés. A ver, humano tarugo, ponlas ahí, eso, ahí. Aries, te está diciendo que dejes de jugarle al vivo. Sigue comiendo como hasta ahorita. Total, vas a engordar como marrano. Tauro, te sigues creyendo un rey cuando usabas guaraches y usabas calzoncitos bien cortitos cuando eras niño y ahora sí no quieres que nadie te dirija la palabra porque ya eres de la alta. Géminis, bueno, pues cuida tus escuincles, cuida tus bebés y te recuerdo que tener un gato no quiere decir que tienes un hijo, eso es lo que te puedo decir. Cáncer, deja de ser tan música, ya, hasta acá es gordo. Leo, ¿qué significa ese tambor? Pues que ya es hora de que despiertes, infeliz, ya son más de las 6 de la mañana, órale a trabajar. Virgo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ya sabes que eres alérgico a andar tragando mariscos. Por favor, ya quiérete tantito. Libra, llamada para ti, llamada de atención. Ya es hora de que le hagas caso a ese galancito que anda por ahí. Deja de andar papando moscas. Escorpión, pues aquí, ¿qué te puedo decir, Escorpión? Creo que te acaban de poner los cuernos. El venao, el venao, el venao, guau, 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 el venao, el venao. Sagitario, ay mira, mañana va a ser frío y vas a tener que tomarte un buen jarrito de atole, pero aquí vemos más que nada una jarrota, así que órale, ponte a trabajar. Capricornio, eres un sol, eso quiere decir que a todo mundo le caes bien, pero a veces tu brillo deslumbra, en realidad caes gordo. Acuario, ¿qué cosa hiciste? Reconcíliate con esa persona, pero órale, a la de ya o te la ganan por tarugo. Y por fin, Piscis, ¿qué quieres hacer ahora, Piscis? Bueno, simplemente creo que tienes que hacer que tu casa, bueno, llama a un mataplagas, órale, ahí tienes chinches, cucarachas, tienes pulgas, garrapatas y todo, y todavía te andas creyendo tú también de la alta, caes gordo, ¿sabías? Bueno, ya, es todo, quítala a su mano, para eso estás, para servirme, sí, como digas. Bueno, pues ahora sí, después de este pequeño corte comercial que no sé de dónde carajo salió, pero pues vamos a ver qué cosa es lo que les voy a contar el día de hoy. Sí, ya sé, les caigo gordo yo, la sombra felina nocturna, pero no se preocupen, a mí no me pagan por caerles bien, me pagan por contarles historias. Bueno, ya pasando a cosas serias, vamos a hablar sobre la calle de Jesús, así se llama. Hoy la cuarta calle de República del Salvador. ¿Qué cosa pasó ahí? Cuenta la historia que fue voluntad del conquistador Hernán Cortés que se fundara un hospital en el sitio donde tuvo su primer contacto con el señor de México de Tenochtitlán, Moctezuma Xocoyotzin. Además, su último deseo fue que sus restos reposaran en este sitio cuando llegara el momento de su muerte. Por una serie de juicios en los que se vio envuelto don Hernán, lo sorprendió la muerte en España, cerca de la ciudad de Sevilla, y su cuerpo fue sepultado en el monasterio de San Isidro del Campo, en la cripta de su mejor amigo. Acuérdense que a don Hernán Cortés lo acusaron de que había matado a su esposa, la señora Catalina, me parece que así se llamaba, pero en fin, eso es otra cosa. Años más tarde, en cumplimiento de su última voluntad, fueron trasladados sus restos a la Ciudad de México y se colocaron en el edificio donde se ubicaba el Hospital de Jesús. Ese día, el virrey de la Nueva España, el conde de Revillagigedo, ordenó que se eligiera
erigiera un gran monumento en su honor dentro de la iglesia del mismo hospital. Este monumento consistió en un obelisco de mármol dorado con el busto y las armas de Cortés. Llegó el año de 1823 y se demolió el mausoleo y los restos del conquistador se ocultaron debido a las agitaciones políticas de la época. Fue hasta el año de 1947, apenas en el siglo pasado, cuando se descubrieron sus restos en un muro del lado del Evangelio, junto al presbiterio de la misma iglesia, y después de un minucioso examen, se determinó que, por las características que se presentaban y los antecedentes previos, se podía afirmar con veracidad que dichos huesos correspondían a los de don Hernán Cortés y se reinhumaron en ese mismo lugar, colocándose una placa que informaba que allí se encontraba sepultado el conquistador de México, haciéndose únicamente alusión a su fecha de nacimiento y de muerte. La importancia que tiene el edificio donde se estableció el Hospital de Jesús se debe a que ahí tuvo asiento el archivo de don Hernán Cortés y que constituye el conjunto de los documentos más importantes de la Nueva España, de los cuales desgraciadamente muchos han desaparecido yendo a formar parte de bibliotecas particulares. Claro, en este país las ratas abundan, pero no precisamente las del canal de aquí del río Churubusco, sino las de dos patas, aquellas que a mi gata le caerían indigestos, ¿verdad? El Hospital de Jesús lo fundó Cortés bajo la advocación de la Virgen de la Purísima Concepción y el título de Hospital de Jesús. Se le dio años más tarde, en el siglo XVII. Este sanatorio sigue funcionando hasta nuestros días como institución de caridad, de conformidad a la voluntad de su fundador, contando actualmente con buenas instalaciones y médicos de calidad. Por relación a que el hospital se encuentra ubicado en este sitio, la calle que limita a la fachada del edificio recibió el nombre de la Calle de Jesús, habiendo sido antes una parte de la calzada de Iztapalapa y actualmente corresponde a la calle de Pino Suárez. Y una cosa más, en la iglesia en donde están los restos de Hernán Cortés está aquella placa, como dicen, del lado del Evangelio. ¿A qué se refiere esto? Cuando en la misa se proclaman las lecturas, de un lado se ponen lo que son las epístolas, la primera, la segunda y el salmo responsorial, y el evangelio se hacen desde otro ambón, son dos ambones, y aquel en donde se lee el evangelio, por lo general es el que está del lado izquierdo a donde nosotros estamos sentados. De ese lado está la tumba del conquistador de México. Y hay una cosa más, allí a esa iglesia claro que se puede entrar, está abierta al público, pero tengan cuidado si alguna vez lo visitan, porque son muy celosos con referencia a que alguien tome fotos. De hecho, si se fijan, busquen en YouTube, busquen en Google y van a ver que casi no encuentran referencias a esta tumba de el conquistador de México. Vamos a ver qué sucede a nivel político después con esta tumba y sigamos adelante contando pequeñas historias. Seguimos con el Callejón de Tabaqueros, así se llama esta leyenda, que también es de aquí de la Ciudad de México. ¿Y por qué recibió este nombre de Callejón de Tabaqueros? Bueno, porque en este sitio se fabricaban los cigarros de tabaco que se fumaban en aquel entonces. Curiosamente, era una actividad en la que predominaban las mujeres más que los hombres, y las empleadas recibían el nombre de torcedoras. No nada más se labraba tabaco, sino que también se hacían zapatos. Habían establecimientos de comida económica y carpinteros que construían ataúdes para los difuntos, por lo que recibió el sobrenombre de Callejón de los Muerteros.
Las cajas que se elaboraban en aquel entonces para los difuntos no eran como las modernas, pues aquellas se hacían de madera y su forma era estrecha en la parte de abajo, exactamente donde se colocaban los pies del difunto, y en ocasiones llegaban a ser tan angostas que sus pies debían ir cruzados para que cupieran. El extremo de arriba era más ancho, tomando la forma del cuerpo. La tapa era plana y por dentro no iban acojinadas como las actuales, por lo que cuando eran trasladados al cementerio se oía el golpeteo de la cabeza del fallecido dentro de la caja. La gente del pueblo le llamaba a esos ataúdes el bandoleón, por su similitud a este instrumento musical. Como dato importante de este callejón, se cuenta que el de la casa número 10, misma que está elaborada en estilo arabesco y que fue la residencia habitada por la nieta de don Miguel Hidalgo y Costilla, quien en vida llevó el nombre de doña Guadalupe Hidalgo y Costilla, y que todavía se conservó con vida hasta principios del siglo XX. Así es como este nombre de esta calle era así. En fin, vamos a ver qué nos dice lo siguiente, porque aquí hay muchas leyendas chiquitas que podemos ver, no necesariamente todo tiene que ser fantasmas. Nos remite a épocas lejanas en las cuales solamente por eso, por ser lejano en el tiempo, se nos antojan misteriosas y hasta oscuras. Nosotros mismos vamos entretejiendo historias que muchas veces no podemos ni siquiera imaginar cómo pudo haber sido la vida ahí, puesto que son épocas lejanas en las cuales, aunque se nos digan en libros o en algún tipo de diario cómo eran, pues estamos muy lejos realmente de poder imaginar esta forma de vida de entonces. Bueno, vamos a ver. Aquí hay otra leyenda que se llama el Callejón de la Danza, que hoy es la tercera calle de Talavera, obviamente en el centro histórico de la Ciudad de México. Esta callecita ubicada junto al mercado de la Merced, ya decía yo que me parecía conocida, está medio gachísima, mejor dicho. Esta callecita ubicada junto al mercado de la Merced durante muchos años fue conocida como el Callejón de la Danza o la Cueva de los Nahuales. ¿Por qué se le decía así? Porque en los tiempos antiguos de la Nueva España, la gente tenía un gran pavor de acercarse a esta zona apartada de la ciudad. Fíjense, apartada de la ciudad. Pues allí sucedían cosas que les ponían los pelos de punta, y aquellos que se tomaban algunas copas de fino brandy para infundirse valor y pasar por esta calleja, les podía costar la vida. En este lugar se dice que se lleva a cabo o se llevaba a cabo una serie de danzas, al decir de la gente, danzas infernales, demoníacas, satánicas, en fin, que eran ejecutadas por espíritus maléficos en torno a una hoguera que se levantaba exactamente a la mitad del callejón. Esta fiesta mágica era organizada por los nahuales y brujas con caras desagradables y desfiguradas, que en ocasiones tomaban gestos diabólicos y lanzaban al aire gritos desgarradores. Se cubrían el cuerpo con plumas y acostumbraban a llevar las uñas largas y encorvadas. Al decir de los testigos, los gritos y lamentos que allí se escuchaban eran terribles, y los que los oían vivían llenos de horror, pues el asunto no nada más quedaba ahí, sino que los espectros de los nahuales entraban a las casas para robarse a los niños, quienes desaparecían de sus cunas sin que nadie lo pudiera evitar. Eso dicen, eso cuentan, eso se relata y eso se chismea, en fin. Imaginemos el grito de las madres que veían perdidas a sus criaturas, pidiéndole a las autoridades que encontraran a sus pequeños. Y es que lo terrible de todo esto es que nadie veía a los espectros que cometían tales infamias.
Cuenta la leyenda que un joven soldado del cuerpo de caballería del virrey, de aproximadamente unos 20 años de edad, de nombre Sebastián de Vivar, sí, como Edgar Vivar, el señor Barriga de Chespirito, bueno, es otra cosa, quien además era valiente como nadie y tenía una sed terrible por las aventuras extrañas, se puso a investigar cuál era la razón por la cual desaparecían los niños. No hubo nada que detuviera a este esforzado militar, ni los consejos del sabio párroco de la capilla cercana, a quien le aconsejaba que no lo hiciera, sino que por el contrario, le despertó al joven soldado un deseo de solucionar este asunto de una vez por todas. Una negra e invernal noche, fría y con neblina, fue aprovechada por Sebastián, quien envuelto en su capa negra, acompañado de un par de buenas pistolas colgadas en su cintura y portando en sus manos un arcabuz, no iba desprotegido, el arcabuz era un rifle antiguo, pues, se encomendó a Dios y se dirigió a la cueva de los nahuales. Para darse valor, se echó 2 copas de buen brandy a fin de quitarse el miedo. Se desplazó sigilosamente por los muros de las casas cercanas al callejón y pegándose lo más que pudo a la pared, se aproximó al sitio de la danza, cuando se encontraba en su apogeo, y se percató de que no había nada de fantasmas ni cosas parecidas, sino que vio un grupo de hombres y mujeres todos pintarrajeados. En sus rostros tenían puestas unas caretas espantosas con plumas en la cabeza. Los individuos se encontraban en un estado de borrachera total. Saltaban y daban gritos espantosos junto a las llamaradas que producía la fogata. Envalentonado, Sebastián brincó como una fiera salvaje sin temor a nada y de un salto cayó en el centro de esa ceremonia infernal. En el momento de tocar el suelo, se golpeó su arcabuz en el piso y se le escapó un tiro que asustó a los ahí presentes, situación que aprovechó Sebastián para propinarle una fuerte bofetada a uno de los danzantes. De inmediato el joven valiente comenzó a gritar: «Vengan a mí, arcabuceros, lleguen en mi ayuda, que los he cogido presos». Curiosamente, aunque el valeroso Sebastián en un principio había asistido solo a este encuentro, en el momento en el que comenzó a gritar, llegaron en su auxilio un grupo de soldados que hacían su ronda nocturna. Hasta los vecinos del barrio decidieron apoyarlo y se comprobó que no había nada del otro mundo. Todos unidos se fueron sobre los danzantes, quienes resultaron ser seres humanos de carne y hueso como todos. Ya cogidos presos, fueron llevados a los calabozos del Santo Oficio, y allí se dispuso a hacer la investigación de los casos de los niños desaparecidos. Se dio la orden de registrar las casas de los maleantes y se encontraron a los niños robados, cubiertos con harapos y muertos de hambre. Estos tipos les enseñaban a pedir limosna en las calles, explotando el sentimiento de compasión de la gente. Por estos hechos que hemos relatado, se le llamó por muchos años a esta calle el Callejón de los Danzantes, y de los fantasmas, descansen en paz, pues aquí nunca los subo. ¿Cómo ven? Imagínense una fiestecita de esas. A ver, hagan una ustedes en sus ranchos, en sus calles, en sus colonias, en sus pueblos. A ver si pueden. A ver, quiero ver. Muy bien. Pues les voy a contar tal vez la última. Esta sí está un poquito más larga. Y también, vamos a ver, sucedió aquí en la misma Ciudad de México. No recuerdo si ya mi memoria me falla, si esta ya se las conté, pero es que ahora sí voy a ir contando todo, digamos, en orden, como los vaya yo encontrando, porque de lo contrario se me va a olvidar todito y pues ustedes van a decir: vete a freír espárragos o lo que encuentres. Total, hasta en el tianguis ya venden espárragos, pero en fin. El Parián se llama.
¿Qué cosa era el Parián? Bueno, pues era un mercado, pero vamos a ver qué dice. En la ciudad de Manila, ubicada en las islas Filipinas, se le llamaba el Parián a un barrio que se encontraba separado de la ciudad hasta con murallas. En este lugar residían los comerciantes y los negociantes de origen chino, quienes acudían a este sitio para hacer negocios de compraventa. Al tener la Nueva España contacto con aquel puerto y existir grandes comunicaciones con esa parte de la humanidad, pues desde ahí venía la famosa nao de China, cargada con mercancías diversas de esa remota región del mundo, la costumbre hizo que en la Ciudad de México se llamara del mismo modo aquel mercado o aquel lugar en donde estaban reunidos todos los comerciantes. Además, tenía cierta semejanza en el espacio o lugar donde se efectuaban todas las transacciones comerciales con el que hemos referido de la ciudad de Manila. En un principio eran cajones de madera que se ubicaban en la Plaza Mayor y más tarde, por instrucciones del virrey, se construyeron de piedra formando una pequeña plaza. La idea del gobernante de construirlo de piedra fue debido a que se quería evitar que ocurriera un gran incendio como el que sucedió a principios de la ciudad colonial. En el año de 1843 se emitió una orden para quitar definitivamente el Parián de ese sitio. Sin embargo, algunos citadinos no estuvieron de acuerdo, argumentando que ese era un monumento histórico y que ese edificio había tenido su origen en un cuartel de la caballería que mandó construir el virrey, el marqués de Cerralbo, para evitar otro zafarrancho, como el acontecido con su antecesor, el marqués de Gálvez, el día 15 de enero de 1624, con una ocasión del destierro que dicha autoridad decretó contra el arzobispo don Juan Pérez de la Serna. El Parián 2 años más tarde era un edificio casi tan grande como el mismo Zócalo. Por los 4 costados tenía unas accesorias de forma regular con ventanas al exterior reguardadas con rejas de fierro. El piso de arriba fue destinado a almacenes. Por su parte interior estaba constituido por pequeñas calles muy estrechas y que se dirigían en distintas direcciones al centro, en donde había un núcleo con diversos cajones destinados únicamente a la venta de ropa. En el principio, el giro principal del Parián se centró en el comercio de ropa, para más tarde extenderse a otros giros como las joyas, encajes, rebozos, herrería y alimentos que se servían en ese espacio. Los de la gente de clase baja los comían en el suelo sobre petates, en tanto que las personas de alcurnia los consumían en un establecimiento especial que daba hacia el lado sur del Parián. Bueno, pues así era, pues esto es lo que dice. Las crónicas de aquellos tiempos nos refieren la vida y costumbres de la gente que vivía del comercio en este mercado. Los dueños en su mayoría eran personas educadas y adineradas, lo que los hacía ser benefactores de conventos e instituciones de asistencia. Por lo general, los empleados eran educados, se vestían elegantemente y por costumbre eran buenos bailarines, jugadores de esgrima, magníficos jinetes, en fin, gente de la aristocracia. Estos individuos se aseaban temprano y llegaban muy de madrugada a su negocio, y ahí comían todos juntos. Más tarde, se iban al convento de su preferencia, a los oficios religiosos o procesiones. Cuentan los relatos de la época que uno de los motines más importantes de la época colonial sucedió el domingo 8 de julio de 1692, en el que hubo un incendio cuyas llamas consumieron la casa del ayuntamiento, la cárcel y Alhóndiga, porque aquí también hubo Alhóndiga, llegando las llamaradas a consumir los cajones de madera del Parián. Pues yo creo que entonces era un superamontonadero,
Quien conoce el Zócalo y lo han visto en las transmisiones del desfile del 16 de septiembre, pueden ver que no es un espacio chiquito, ¿verdad? Bueno, pues estuvo todo lleno de ese mercadote que yo considero que era como la Merced. No, la Merced está más gacho, pero en fin. Con este incendio, el populacho y los ladrones aprovecharon para romper las puertas de los establecimientos, dejando regadas por el suelo las joyas y las ropas finas, ya que los cajones fueron abandonadas por los dueños, quienes solo pensaban en huir del fuego para salvar sus vidas. Los léperos, embriagados por la avidez de la rapiña, se apoderaron de todas las mercancías que encontraban a su paso, forzaban vitrinas, tiraban puertas para entrar a saquear las tiendas, sin que nadie los detuviera, pues en ese momento las autoridades se dedicaron a apagar el incendio. En cuanto a este lamentable acontecimiento, una anécdota de llamar la atención fue que un señor de apellido Delgado era dueño de un cajón ubicado en la esquina del Portal de las Flores. El propietario tenía fama de ser honesto, razón por la cual la gente pudiente le depositaba grandes cantidades de dinero a su custodia. Entre esas personas se contaba a un señor de nombre don Serafín del Bosque, empleado de alta jerarquía en el ayuntamiento, donde cobraba muy buen dinero por su trabajo. Este hombre era muy rico y a la vez tremendamente avaro. Ya me imagino para dónde van. Cuando se enteró el susodicho don Serafín del Bosque que en el Parián había ocurrido un zafarrancho, corrió de inmediato hacia allá. ¿Y cuál sería su sorpresa al entrar al cajón, que de repente había un hombre con puñal en mano que llevaba cargando una bolsa con monedas de oro, y Serafín supuso que eran de su propiedad? Por lo tanto, salió en persecución del ladrón, quien se dirigía rumbo a la iglesia de San Pablo. El pillo se deslizaba a toda velocidad por las calles y callejuelas en el intento de perderse de vista de su perseguidor. Repentinamente don Serafín del Bosque cayó al suelo, fatigado y enfermo. Ya resignado por su inmensa pérdida económica, don Serafín del Bosque regresó a España. Un buen día recibió una carta de la Nueva España en la que le daban instrucciones de presentarse en una casa de cambio de Madrid para que le entregaran de inmediato 1000 onzas de oro, que le habían sido robadas en el hurto del Parián, y se las enviaba el señor Delgado, quien antes de morir dispuso en su testamento que se devolvieran todos los depósitos a los inversionistas, siendo el mencionado señor Delgado desde luego inocente de todos aquellos tristes acontecimientos. Tiempo más tarde y posterior al incendio del Parián, se trató de reconstruir con piedra el mercado, según un proyecto que presentó don Pedro Jiménez de los Cobos, quien se desempeñaba como correo mayor del reino y era encargado de la obra pública de la Ciudad de México. Asimismo, era el responsable de que en el ayuntamiento se proporcionaran los suficientes medios económicos para la realización de dicha obra. Y previo a la aprobación que diera el virrey de la Nueva España, el conde de Gálvez, con fecha del 17 de agosto de ese año de 1695. Entre los argumentos que esgrimió el señor de los Cobos al virrey para la reconstrucción del mercado fue que el nuevo proyecto contribuiría a darle mejor forma y dimensiones más amplias a la Plaza Mayor, y se lograban recuperar su trazo inicial, que era de 176 varas para cada uno de sus costados. No sé cuánto mediría una vara, pero era una medida antigua. Al comienzo de la obra, en el mes de agosto, se construyeron las dos acequias que quedaron, una frente a la catedral y la otra en Palacio. Esta obra se construyó hasta finales de 1699 y todo el proyecto se concluyó hasta el año de 1703. Como indicamos con anterioridad, la obra se levantó totalmente de mampostería, con la finalidad
Primero, de evitar cualquier otro incendio como el anterior, y segundo, como lo indicaba la Real Cédula, no permitir que accedieran a ese sitio los llamados zaramullos del Baratillo, y se dispuso que sólo pudieran establecerse los que rentaran un local, pagándole mejores rentas al municipio. Esto desde luego benefició a los locatarios, ya que al ser hermoseado este lugar, acudió más gente y de mejores recursos y sus ventas se vieron favorecidas. Creemos que es de lamentarse que el edificio del Parián haya desaparecido con el pretexto de que su arquitectura era muy simple y que afectaba la vista de la Plaza Mayor. Sin más se les dio a los comerciantes establecidos un plazo improrrogable de 15 días para desocupar los locales, y por otra parte el municipio sufrió una fuerte merma en sus ingresos derivada de la renta de sus cajones. Las referencias históricas que nos quedaban del mercado del Parián nos relataban el tipo de mercancías que ahí se encontraban: chapas, llaves, artículos para arar la tierra, parrillas, tubos, balas, municiones, ropa de todo tipo, etcétera. Y ya desde esos tiempos, los vendedores de relojes y joyas finas se encontraban establecidos frente a la catedral. En la contraesquina de la calle de Plateros, de cara al portal, existió un comercio que vendía telas exquisitas de seda y otros textiles finos que venían ya fuera de Oriente o de Flandes, y casi junto a este establecimiento había otro que comerciaba con finos hilos de oro y seda, y en la parte interior de los cajones había muchos negocios de españoles quienes proporcionaban al público finos jamones, quesos, vinos y brandis traídos de la península ibérica. Pues todo eso bailó, todo eso valió gorro, todo eso se acabó. Eso es lo que puedo decir en estos momentos, que así es la historia y así es el paso inexorable del tiempo. En fin, vamos a ver entonces qué cosa es lo que pasaba, ¿verdad? Pero bueno, esto pues fue la última pequeña historia que yo les iba a contar en este día, y pues yo creo que ahorita pues ya es noche, ya son más de las 10 y pues mi tonto humano ya se quiere largar y me está diciendo que me despida. Bueno, pues entonces me despido de ustedes. Yo, la sombra felina nocturna, espero que hayan pasado una noche un poquito más relajada. En este caso, como ven, no hubo historias, digamos así, que asustan. Iré buscando más, tengo bastantes, pero he de decir que me da flojera a veces leerlas. En fin. Vamos a ver que se va acercando también el famoso Halloween, fiesta que no a todos les parece bien, pero pues en fin, esa es su libre albedrío, su libre arbitrio, hagan lo que su gana se les dé, total. En fin, vamos a ver qué cosa les cuento para esas fechas, ya sea la historia, o si no, pues a ver qué inventamos, ¿no? Porque también de eso se trata por aquí. También de eso se trata por aquí. Y pues les deseo que tengan pues sueños con este señor que está aquí muy presto, muy lindo, muy bonito. Y a ver qué cosa es lo que me pueden decir. ¿Sí les gustaría soñar con él? Bueno, pues allá ustedes. Eso es lo único que les puedo yo decir. Mucho cuidado, mucha precaución esta noche, puesto que pues tengan cuidado, nada más eso es lo que les digo, con lo que sueñan, con lo que piensan, con lo que dicen, sobre todo con eso, con lo que dicen, porque muchas veces ustedes mismos dicen cada cosa que ay, de veras, ni ustedes mismos saben qué. Bueno, pues que estén muy bien,
Me despido, ahora sí. Cúbranse bien que va a llover. Hasta luego a todos.